Perfecto, pues bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión dentro de nuestra logia Aura, en esta fecha tan importante que se celebra pues justamente el Día de Adyar, día de pues lo que para nosotros es nuestro cuartel, nuestro centro dentro de lo que es la Sociedad Teosófica, nuestro centro que reside pues justamente en India. Y pues para iniciar nuestras actividades, pues tengo el gusto de presentar a nuestro hermano Enrique, el cumpleañero, que nos va a dar una introducción breve sobre lo que es este día tan importante. Y después pues vamos a incorporar a nuestros siguientes ponentes que van a hablar de cada uno de estos personajes que están totalmente relacionados a esta fecha. Y bueno, siendo así, pues bienvenido Enrique, muchas gracias. Iniciamos contigo y te escuchamos. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este momento que es muy importante para la Sociedad Teosófica. Es una conmemoración que se celebra a nivel internacional. Y para entrar en materia, diremos que a principios de 1922, la señora Irma de Manziarli sugirió que el 17 de febrero se considerara como un día en el cual debiéramos pensar en Adyar, nuestra sede central desde 1882, para fortalecer por todo el mundo nuestros lazos de gratitud y unidad para con la sede central. Cada 17 de febrero de cada año, los miembros de todo el mundo dedicamos nuestro pensamiento a Adyar, reiterando nuestra fidelidad y reconocimiento a la influencia del centro, ya que Adyar es mucho más que sus instalaciones, predio enjardinado o las actividades filantrópicas que se llevan a cabo allí, favoreciendo a los más necesitados de los alrededores. Es mucho más también que un mero centro administrativo, es el corazón espiritual de la Sociedad Teosófica en todo el mundo. Los fondos que allá se reciben son distribuidos entre las escuelas primarias gratuitas que sostiene la sociedad, la biblioteca de Adyar, el centro médico gratuito, el centro cultural y el centro de bienestar animal. Bien, a continuación voy a referirme a un elemento. Tiene que ser una determinación de aquel animalito que se dé cuenta que hay algo que le falta, que lo sienta, que lo... Lucila, ya, bien. Un elemento que es fundamental en la relación de los seres humanos y también, por extensión, hay manifestaciones de algunos animales que sin expresarlo verbalmente, porque no hablan, lo expresan con acciones. Y me refiero a la gratitud. La gratitud es una actitud, no solo un sentimiento, es la capacidad de realizar un acto de humildad para reconocer a quien nos ha favorecido en lo material o en lo espiritual. Está claro que el orgulloso o el arrogante jamás realizará un acto de humildad. La gratitud como un acto de humildad podemos observarlo en cualquier persona, sin importar su condición social, preparación académica. Ello no tiene que ver con tan noble actitud, tiene que ver con el desarrollo del amor en nuestro ser interno. Dice Goethe, o Goethe, no sé cómo se pronuncia, si yo pudiera enumerar cuánto debo a mis grandes antecesores y contemporáneos, no me quedaría mucho en propiedad. Siempre nos alegra recibir, pero una alegría aún mayor es agradecer el don o beneficio recibido. Una de las formas más elevadas de agradecer lo que recibimos es retribuyendo a la vida, ayudando a otros. Lao Tse expresaba que el agradecimiento es la memoria del corazón, porque el corazón se asemeja a un cofre que guarda los preciosos tesoros de la paciencia, el respeto, la tolerancia y el reconocimiento hacia los demás.
Por su parte, Marco Tulio Cicerón dijo en su momento: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Rabindranath Tagore decía: agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que pacientemente lo sostiene. En otras palabras, reza un proverbio chino: cuando bebes agua, recuerda la fuente. El Dalai Lama, por su parte, dijo: la raíz de todo bien reposa en la gratitud. El poeta romano Virgilio dice: mientras los ríos corran al mar y haya estrellas en el cielo, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente de la mujer y del hombre agradecidos. Es en este sentido que las palabras de la señora Blavatsky nos muestran el valor de la gratitud por los dones recibidos al expresarlo en la clave de la teosofía. El dar a los otros, más que a uno mismo, el propio sacrificio. Esto es lo que ha distinguido tan preeminentemente a los maestros más grandes de la humanidad, tales como Gautama Buda en la historia y Jesús de Nazaret en los evangelios. Ha bastado ese solo rasgo para conservarles el respeto y el agradecimiento perpetuos de las generaciones que después de ellos se han sucedido. La gratitud debemos expresarla como un sincero reconocimiento a la abnegada entrega de nuestros benefactores, a las causas que buscan dirigir los pasos de la humanidad por el sendero del bien, corresponder con acciones prácticas en la vida cotidiana es lo que da valor a la gratitud. Y bien, creo que existen muchas formas de agradecer. Entre ellas, el escritor y filósofo francés Albert Camus lo realizó obteniendo el Premio Nobel de Literatura, y a través de esta carta se dirigió a su maestro el 19 de noviembre de 1957, estando en París. Y dice así: querido señor Germain, o Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle lo que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Aquí podemos ver cómo, no importando el honor de ser un premio Nobel, recordó cuáles eran sus orígenes y expresó con toda gratitud a quien supo guiar sus pasos desde la escuela primaria, desde el colegio primario. Otro ejemplo de gratitud está expresado en la carta Mahatma número 30, donde el maestro KH le dice al señor Hume. Se los voy a leer. Una carta muy larga, pero solamente voy a leer lo que corresponde a la gratitud. Pase lo que pase, espero que no resientas las amistosas verdades que has escuchado de nosotros. ¿Por qué deberías? ¿Estarías resentido con la voz de tu conciencia si te susurrara que a veces eres irrazonablemente impaciente
y no del todo tan tolerante como a ti mismo te agradaría ser? Bien es cierto que has estado trabajando por la causa sin interrupción durante varios meses y en muchas direcciones, pero no debes pensar que porque nosotros no hayamos manifestado nunca conocimiento alguno de lo que has estado haciendo, ni porque nunca te lo hayamos reconocido o agradecido en nuestras cartas, que seamos desagradecidos o que ignoremos a propósito o de alguna otra manera lo que has hecho, porque realmente esto no es así, ya que aunque nadie deberá estar esperando que le den las gracias por hacer su deber por la humanidad y la causa de la verdad, en vista de que, después de todo, el que trabaja para los demás, trabaja para sí mismo. Sin embargo, mi hermano, me siento profundamente agradecido contigo por lo que has hecho. No soy muy demostrativo por naturaleza, pero espero probarte algún día que no soy un ingrato como tú piensas. Y tú mismo, aunque en verdad has sido paciente en las cartas que me has enviado, al no quejarte acerca de los que llamas fallas e inconsistencias en las nuestras, sin embargo, hasta ahora no has alcanzado esa paciencia que te permita dejar al tiempo y a nuevas explicaciones la tarea de decidir si tales fallas eran reales o solo aparentemente así en la superficie. Bien, aquí hay dos cosas que deseo comentar. En primer lugar, como dije al principio, no importa de quién venga la gratitud, pero viniendo de un ser tan elevado como un maestro de sabiduría y darle el reconocimiento a un ser humano que está muy lejos de su estatura espiritual, es trabajar por esa gratitud necesaria para todos. ¿Y por qué es necesaria? Porque es un aliciente, porque es una forma de impulsar a las almas a que conquisten metas más elevadas. Es a través de la gratitud y con la humildad que demostró el maestro cómo se alcanzan las metas más elevadas espiritualmente hablando. Aun y cuando el señor Hume era, digamos, reacio a ciertas enseñanzas, aún así hubo esa tolerancia, hubo ese respeto, hubo esa humildad. Desde luego que era un chela laico, estaba en estado de probación, nunca pudo dar el paso más allá porque se perdió. Sin embargo, esto para próximas encarnaciones le servirá de mucho. Bien. Con profundo reconocimiento y gratitud, dedico las siguientes palabras al esforzado señor Leadbeater, cuyos textos han servido de guía para encontrar el elevado conocimiento que por medio de la señora Blavatsky nos legaron los maestros de sabiduría. Al profundo Krishnamurti, que a través de sus enseñanzas nos indica que debemos dominar a nuestra mente, que es la causa de toda ilusión y sufrimiento. Al coronel Olcott, por su ejemplar honestidad, por ser la columna poderosa en la que los maestros y la señora Blavatsky confiaron la dirección y organización de la naciente sociedad teosófica. Vio a su colega HPB morir a su lado y sobrellevó la carga solo, firme y valientemente durante otros 16 años. El maestro KH dijo respecto del coronel Olcott: en él podemos confiar bajo todas las circunstancias y contamos con la fidelidad de su compromiso hacia nosotros, ya sea para bien o para mal. A Giordano Bruno, que ha pasado a la historia como uno de los máximos defensores del libre pensamiento por negarse a renunciar a sus ideales y ser condenado por la Inquisición. Recordemos que la sociedad teosófica tiene como soporte otros de sus más grandes valores, la libertad de pensamiento. Por su inquebrantable voluntad, por su carácter indomable,
por la fidelidad a las elevadas causas que defendió, convirtiéndose en la hoguera en mártir de la libertad, símbolo del pensamiento libre frente al dogma, por su valor y ecuanimidad frente a la muerte. Sirva el presente trabajo para honrar la memoria de tan insignes personajes, ejemplo vivo de compromiso con y por las nobles causas de la humanidad. Es de esta manera que he mencionado y reconocido la gran labor que desarrollaron estos 4 grandes seres humanos que en el caso de Giordano Bruno estuvo al servicio de la humanidad a través de sus ideales, y Krishnamurti, Leadbeater y el coronel Olcott sirviendo a través de la Sociedad Teosófica. En el caso de Krishnamurti, ya posteriormente, cuando se desligó de la sociedad, estuvo al servicio de la humanidad, dando conferencias por todo el mundo acerca de cómo liberarnos de las ataduras que nos impone la mente inferior. Ya para despedirme, les voy a leer un pensamiento que hice, inspirado también por estos grandes seres humanos. Y dice así: la gratitud es la bella flor que brota del corazón para perfumar el sendero de las almas. Con esto termino mi participación, agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Mil gracias, Enrique. Vale, pues perfecto. Pues le vamos a continuar cediéndole la palabra a nuestra hermana Tere Ayala, que nos va a hablar justamente de Giordano Bruno, quien justamente fallece este 17 de febrero. Vale, pues adelante, Tere. Bienvenida y te escuchamos. Es tu foro. Muchas gracias, gracias hermanos a todos por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla, no sé si me pueden permitir que la comparta. Preparé ahí unas Vale, seguro. diapositivas. Ok. A ver, listo. Te debe aparecer ya la opción. Ya está. Sí. Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que sería un poco extraño decir que este día es para festejar, ¿no? Y sobre todo hablando en términos de la historia de Giordano Bruno, que no defendió sus ideas, ¿no? Defendió las ideas de una tradición de iniciados y videntes. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la teosofía, que la teosofía es ciencia, religión y sabiduría, o ciencia, religión y filosofía, porque filosofía y sabiduría son sinónimos, ¿no? En esta cuestión del muchos significados que puede tener una misma palabra. Incluso reflexión puede también ser un significado de filosofía y de sabiduría, hablando en términos de la polisemántica, ¿no? Entonces, si hablamos de Giordano Bruno, la realidad es que sí tuvo una vida muy, toda en términos de sacrificio por la humanidad, ¿no? O sea, su vida misma estuvo dedicada al trabajo sobre sí mismo y evidentemente a la reflexión, a la filosofía y a la divulgación, que claro, en esos tiempos pues no era como ahora, ¿no? En esos tiempos sí, la divulgación de estas leyes, de esta ciencia, de esta filosofía, de esta religión costaba la vida y él es el ejemplo más claro, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que quizá no hemos revalorado lo suficiente a Giordano Bruno, ¿no? O sea, si bien nos sentimos identificados con él, por una parte, por la otra no se le ha estudiado lo suficiente. Giordano Bruno tiene mucha obra, hay muchos textos de él, algunos ni siquiera están traducidos, siguen estando en latino, en italiano. Y lo que me sorprendió es que a nuestros días hay instituciones que sí lo estudian y que lo siguen analizando profundamente, no solamente en la filosofía, sino también en la ciencia, por las aportaciones que él hizo, ¿no? Porque fue un enlace entre otros científicos de su época que también tenían esta tradición. Hay un instituto italiano de la cultura italiana propiamente en Barcelona y ellos tienen un centro internacional de estudios acerca de Giordano Bruno.
y hacen congresos cada año. Este centro internacional se llama Giovanni Archileccia, y él, bueno, falleció justo cuando se estaba editando uno de los primeros congresos, ya formando libros que están muy interesantes. Tiene partes en italiano y en latín, pero sería bueno que de repente buscáramos, ¿no?, estas publicaciones, o incluso en revistas académicas ya más actuales, porque estos primeros encuentros fueron por ahí de principios de los 2000. Y es sorprendente, ¿no? O sea, cuando hablamos de teosofía y decimos que es el estudio de la ciencia, la filosofía y la religión, la verdad es que es difícil que alguien pueda hacer estos tres pasos a la vez. Y Giordano Bruno es un ejemplo de que sí se puede lograr, ¿no? O sea, él era científico, era filósofo, teólogo, y también era, pues, sabio, ¿no? Entonces, así como a grosso modo, pues su biografía, yo creo que muchos la conocen, ¿no? Cuando nació, más o menos en 1458, no hay un mes exacto, ¿no?, en donde lo hizo, en Italia, que si fue astrónomo, teólogo, poeta, incluso matemático, dio clases de matemáticas en las universidades cuando tiene que renunciar, pues, al sacerdocio, ¿no? Se hace doctor en teología en 1575, pero finalmente, o sea, un año más tarde, él abandona el convento, ¿no? Porque pues chocaba mucho la tradición que él empieza a descubrir, chocaba con toda esta situación rígida que ya tenían, y además en el contexto histórico, ¿no? Estos lugares donde se preparaban los teólogos. Después se va a Ginebra, y lo interesante es que él empieza a producir, ¿no? O sea, empieza a hacer escritos y produce muchísimo, ¿no? Hasta nuestros días todavía no está traducida toda la obra, ¿sí? Entonces, en Francia, por ejemplo, él hace textos como Clavis Magna, ¿no? Hay tratados que explica, por ejemplo, como tratados de Ánima, que son de Aristóteles, La sombra de las ideas, El canto del Circe, ¿no? O sea, son tratados que venían de Aristóteles algunos y que él contradecía, ¿no? Porque sabemos que cuando hablamos de Aristóteles, él choca con esta tradición que finalmente es su contacto último, o el parteaguas entre los platónicos y la siguiente línea ya más materialista de esta ciencia es justamente Aristóteles, ¿no? Tan es así que Blavatsky lo llama un testigo no confiable en un artículo que sí es obligado, si queremos saber de Giordano Bruno, y desde luego tenemos que saber sobre los griegos y sobre filosofía, sí estamos obligados a estudiar este artículo que originalmente aparece en Isis de Velada, que se llama Introducción al Estudio Esotérico de Platón, ¿no? Donde aparentemente se habla de filosofía, pero no, es una, o sea, sí, pero además se habla de una disertación que hace Blavatsky con respecto de la ciencia oficial, que no conoce y no acepta el alma de las cosas, y la ciencia de los adeptos, de los videntes, de esta tradición. Más adelante voy a presentar como un pequeño así, una pequeña genealogía de dónde viene la tradición de los neoplatónicos, ¿sí? Entonces, Giordano Bruno va afín a esa tradición a la que rompe Aristóteles. Entonces, él se encarga de ir en contra de algunos escritos de Aristóteles, y lo cual, pues, obviamente le cuesta, ¿no?, la vida al final. También escribe ya después, cuando va a Inglaterra, de un Brisidiarum, La cena de las cenizas, del universo infinito y los mundos, y sobre la causa, el principio y el uno. O sea, desde aquí ya estamos chocando con Aristóteles, ¿no? Los furores heroicos, o sea, ¿a qué se refieren? En algunas obras habla, y es bastante poético porque también hacía poesía, ¿no?, con respecto de estos procesos de la transubstanciación de la materia como grosera, digamos, de la personalidad, y cómo se podía transformar en algo más sutil a partir de la filosofía, ¿no? Esos eran básicamente las teorías con respecto de la filosofía de Giordano Bruno. O sea, él rompe con esta jerarquización de Aristóteles y podríamos decir, el emporio predominante de su época, ¿no? Que ya saben ustedes, los reyes, los principados, la iglesia, la Santa Inquisición, ¿no? O sea, también hay que estudiar un poco el contexto histórico, ¿no?, para saber por qué Giordano fue, pues, retenido, esperando un juicio 8 años y finalmente llevado a la hoguera. Entonces, él en estos textos, en Furores Heroicos,
describe, por ejemplo, el camino hacia Dios por medio de la sabiduría, ¿no? Ya sabemos, sabiduría, filosofía, religión, tiene muchos significados la palabra original que pudiera ser Sofía. También hace textos en latín sobre cosmología, sobre física, magia y mnemotecnia. La mnemotecnia es una herramienta para aprender, para el conocimiento. Es una herramienta que utilizaban desde los gujarats o los que hablaban el sánscrito en India, que todo lo aprendían de memoria, ¿no? Entonces todavía hay algunas escuelas que utilizan y arrastran o siguen respetando este método de aprendizaje, que es la mnemotecnia, que es el aprenderse de memoria los textos sagrados, ¿no? O sea, la verdad es que en nuestros días, con esta facilidad de las redes, pues ya no nos aprendemos a veces ni los números telefónicos, ¿no? Y también hacía poesía. ¿Cuáles eran estas nociones científicas de Giordano Bruno? Pues aquí ya los que están familiarizados a lo mejor con la filosofía de Aristóteles empiezan a notar estas rupturas, ¿no? Las mismas leyes físicas estarían operando en todas partes y afirmaba que el espacio y el tiempo eran infinitos. Creía en el atomismo y habló del movimiento relativo. Hay palabras que nos van a saltar y que por lo tanto nos vamos a dar cuenta que pues 15 minutos no es suficiente. O sea, sí nos queda de ver en la propia formación para comprender el significado. Por ejemplo, el atomismo, ¿no? Vemos que esta palabra como átomo, que proviene de Atman, que significa el indiviso, el indivisible, el único, el uno, ¿no? Otra postura científica de Giordano era la infinitud del espacio, el universo y el movimiento de los astros, tal como lo es Dios, puesto que es su reflejo, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el prefacio de la doctrina secreta, las introducciones de Jeffrey Farthing, vamos a ver que el universo es una gran cosa, ¿no? La unidad de este gran sistema. Además, también afirmó que el universo era homogéneo, compuesto por agua, tierra, fuego y aire, y que las estrellas no tenían una quinta esencia separada, ¿no? O sea, nos está hablando también de quinta esencia. O sea, ¿qué es la quinta esencia? Aquí ya estamos hablando de temas que se estudian como elementos y elementales, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de la tabla periódica de los elementos físicos y cuáles son los elementales que son estas fuerzas que subyacen tras lo físico? A eso se refiere, ¿no? Que es la misma tradición de Paracelso y de otros científicos de su época, que finalmente no tiene nada que ver con lo que ahora conocemos como ciencia o que pensamos que es ciencia, ¿no? Y para eso es básico que leamos ese artículo de Blavatsky, en donde nos hace una genealogía, una cronología a través de los filósofos griegos, que son el puente con los filósofos de la tradición arya. O sea, digamos que es un poco más simple esta tradición, entre comillas, ¿no? También afirmó que las estrellas que se veían en el firmamento nocturno eran en realidad otros soles que tenían sus propios planetas. O sea, eso ya rompía totalmente, era motivo suficiente para que la Santa Inquisición pues entrara en acción, ¿no? El Sol es meramente una estrella más, el Sol es más grande que la Tierra giraba alrededor del Sol, y bueno, que la noche y el día eran producto de nuestro planeta, de que nuestro planeta girase sobre su eje, ¿no? Además, él comprobó todo esto, ¿no? En términos de la ciencia oficial, pues se dice que lo comprobó con métodos falaces, ¿no? Obviamente que podía alegar eso en contra. Bueno, ¿qué era la ciencia para Giordano Bruno? Si nosotros ponemos así lo que era la ciencia para él contra lo que era para Aristóteles, pues vamos a ver que sí dista mucho, hay una ruptura, ¿no? Para Bruno, por ejemplo, la filosofía era la perfección del hombre, ¿sí? Era la vía, el camino para que el hombre se perfeccionara. La independencia de la filosofía, en tanto que la filosofía por sí misma era suficiente para hallar la verdad. O sea, ¿qué significa esto? Que no necesitamos de ningún intermediario, ¿no? Lo cual pues rompe con esos patrones y esas jerarquizaciones del sistema pues predominante de su época, ¿no? O sea, si yo como filósofo no necesito de un intermediario para conocer a Dios, ¿qué sentido tiene esta casta predominante que aplasta a otras, ¿no? No tiene sentido. Otro punto, la filosofía ciencia es la actividad intelectual con la que el hombre conquista la verdad o con la que el furioso, porque hay un texto del que se llama así, trata de cazar a la divinidad, ¿no? O sea, estos hombres buscadores reales que quieren ser filósofos y sabios son hombres furiosos, ¿no? O sea, están movidos por ciertas energías, por ciertos elementales, por el fuego, porque quieren conocer de dónde provienen, ¿no?
que al conocerlo se integran a él. O sea, es una metáfora bellísima. Ahora, si nos vamos a Aristóteles, ¿no? Habla de una cosmología geocentrista, ¿no? Pues ya saben que también este asunto de los diseños de estas animaciones o maquetas que se hacían en su tiempo, pues estaban en contra de los dogmas de la iglesia, ¿no? Entonces Aristóteles rompe y entonces plantea que la cosmología pues era geocentrista, ¿no? Además era para Aristóteles finitista, ¿no? Contrario a Bruno. Además jerarquizada, ¿no? Lo cual era lo tomaban como un sustento teórico para que existieran estas castas o estos estamentos en donde pues tenía que haber un papa, tenía que haber reyes, porque pues hay una jerarquía divina, ¿no? Y Dios pues permite que ellos tengan poder y que también tengan digamos, poder sobre y políticas sobre otros, ¿no? Que gobiernen y que apliquen sus propios métodos de justicia y etcétera, ¿no? Ese es el sustento de esto que ocurría en su tiempo. Además, también hay una crítica con respecto de los aspectos de la concepción de la potencia divina, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, la individualización por Bruno en furores del intelecto posible, ¿no? O sea, no había manera de que un filósofo llegara a Dios por sí mismo, ¿no? A través de la filosofía, según en términos de Aristóteles, ¿no? Y además sometía la filosofía a la fe, ¿no? Todo era cuestión de dogmas que no podían cuestionarse. Hay una explicación muy bella que es esta, que todavía nos da más fuerza a la postura de Bruno. El intelecto, él decía, el intelecto aplicado a la casa de la divina sabiduría, alcanza el conocimiento, la visión de que la naturaleza infinita es sustancialmente una, que lo que él busca está en él, por lo que ve, conoce a Dios, y cuando es visto y casa o se une a Dios, cuando es casado. Eso es un conocimiento de Dios en las cosas y en uno mismo que comporta una metamorfosis y una vida nueva, paracteón, vida nueva que es calificada de paraíso. El reino de Dios está en nosotros y la divinidad habita en nosotros por la fuerza del reformado intelecto y de la voluntad. Es en este estadio el furioso filósofo ha sabido superar su estado anterior de laceración por la distancia con respecto a su objeto, porque la experiencia de acción le ha hecho ver a Diana desnuda y podríamos decir que le ha quitado el velo a Isis, y a partir de ahora encuentra ante sí el océano de la sustancia infinita, de la que él mismo es un modo y a donde puede penetrar sin fin. Entonces vemos nombres, por ejemplo, Acteón, Diana, que sabemos que tienen que ver con estas fuerzas de la naturaleza que los griegos antropomorfizaban y que Bruno pues leía y que como era un buscador nato, podía descifrar los significados reales de estas mitologías, ¿no? Entonces también hay que estudiar mitología cuando se quiere hablar de Giordano Bruno porque muchos de sus textos lo abordan. Bueno, pues ¿cuáles fueron estas cuestiones que se le atacaron a Bruno? Tener opiniones en contra de la fe católica, ¿no? Sabemos que eso fue lo básico, ¿no? Hablar en contra de ella y sus ministros, tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo, la encarnación, opiniones contrarias en relación a Jesús como Cristo. O sea, si tenemos pensamientos rígidos con respecto de Jesús y el Cristo, aquí vamos a empezar incluso nosotros a chocar, ¿no? Como 420 años después de Giordano Bruno, quizás todavía tenemos en mente nuestra sociedad actual una concepción antropomorfa de la divinidad, ¿no? Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la virginidad de María, la madre de Jesús, opiniones contrarias de la fe católica con respecto de la transubstanciación y la misa, ¿no? Este acto de la confesión y la comunión. Decir que existen múltiples mundos, tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres, ¿sí? Y la brujería incluso también se le adjudicó. Entonces decíamos que no eran propiamente ideas, ¿no? Solamente como que hay de alguien que lucubraba cosas porque leía a los antiguos griegos, ¿no? O sea, Giordano Bruno correspondía con la antigua tradición. Esta tradición arya, que después es la tradición cabalista, después es la tradición pitagórica, después es la tradición platónica y después es la tradición gnóstica, forma después a la tradición de neoplatónicos y pasa a la tradición esotérica en Occidente, donde justamente en estos que heredan la tradición, ahí se encuentra Blavatsky, Olcott,
Giordano Bruno en la última tradición esotérica que todavía sigue, ¿no? Esa tradición sigue. Entonces, ¿qué pasó con estos científicos que formaron parte de todas las tradiciones? Porque claro que sí, si hablamos de Ayurveda, por ejemplo, ¿dónde estaría esa ciencia de la Ayurveda? Pues en la tradición Arya, ¿no? ¿Qué pasó con esos científicos? ¿No? O sea, ¿por qué la ciencia que se hace es partidaria de la vivisección, de la explotación animal, de tanta crueldad y etcétera, ¿no? De la testa con animales y animales enjaulados por generaciones que no conocen el sol, la tierra, ¿no? Entonces, era una enérgica declaración de principios. Realmente Giordano Bruno fue enérgico y se sostuvo hasta el final. Pero ¿a dónde llegó con esta enérgica declaración de principios? Pues básicamente lo hizo no solo porque sí había quien le ayudaba a salir de un país y de otro cuando estaba en peligro, pero finalmente no le alcanza para librarse de este juicio, porque además él no quiso librarse del juicio, ¿sí? Y esta narración última, con la que voy a terminar, la verdad es que es bastante gráfica para que uno pueda darse cuenta de lo que él sufrió, ¿no? Al final, con esto que cierro, dice, en la época lo más común y civilizado, entre comillas, era que los condenados por herejía fueran primero ejecutados y después su cuerpo quemado. No fue el caso de Giordano Bruno, quien tras una condena de más de 8 años, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en el campo de Fiori, Roma. Tenía 52 años. Durante el proceso fue desnudado y atado a un palo. Además, se le aferró una prensa de madera en la lengua para que no pudiese hablar. Antes de ser quemado en la hoguera, uno de los monjes católicos que lo acompañaba en calidad de verdugos le ofreció un crucifijo para que lo besara, pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. 3 siglos después, el 9 de junio de 1889, Giordano Bruno se convertiría oficialmente en uno de los mártires de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales, ¿no? Entonces sí está bien duro. ¿Dónde están los herederos de esa tradición? Para mí fue una sorpresa que existan estudios internacionales sobre la obra y la vida de Giordano Bruno. Y bueno, creo que nos deja reflexionando bastante, ¿no? Y como invitación, pues para terminar este artículo de Blavatsky, que se llama así, Introducción al Estudio Esotérico de Platón. Pues es cuanto, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Tere, pues muchas gracias a ti por este breviario de Giordano Bruno. Vamos a continuar con nuestra hermana Lourdes Negrete, que nos va a hablar del coronel Henry Olcott, quien también fallece en esta fecha de 17 de febrero. Pues bueno, hermana, adelante, no sé si nos escuchas. En este caso, pues vamos a, como iniciaste ya un poquito tarde, vamos a extender tu presentación, unos 7 minutos, si te parece bien, y bueno, las estaríamos extendiendo así sucesivamente, 7 minutos. Hola, buenas noches. Sí, se Bienvenida, extendió. Lulú. Gracias. Pues realmente lo que tengo es breve, pensando en el tiempo, y que obviamente una vida como la de este personaje no se puede agotar en mucho tiempo. Entonces quiero resaltar algunas de las cosas que me parecieron importantes y bueno, algunos antecedentes también, y que pues todo es bibliográfico, obviamente. Entonces las fuentes pues también se quedan, son tan variadas. No sé si conozcan ustedes este libro. HPV, Alumnos, Amigos, Enemigos. No se ve. Es una edición de nuestro hermano que ya está en otro plano, seguramente en muy buen lugar, José Ramón Sordo. Bueno, está muy interesante, extensísimo, pero así, para empezar por algo, el coronel Henry Steele Olcott nació el 2 de agosto de 1832 en Orange, Nueva Jersey. Era de familia de clase media, que inclusive dice que las finanzas limitadas pues también limitaron su educación. A los 19 años se dedica a la agricultura,
pero en una forma muy destacada como un científico en la materia. Inclusive programas que implementó en ese tiempo, estamos hablando de 1851, están ahora todavía como un modelo. En 1861 se enlista en el ejército por su pasión de libertad para la guerra de secesión o guerra civil. Al poco tiempo se incapacita por disentería y cuando ya está él recuperado y va a regresar al frente, pues le asignan un cargo para dirigir un grupo de investigación de fraudes, corrupción y sobornos en la Oficina de Reclutamiento y Pagaduría de Nueva York. En 1961 estudia Derecho, se convierte en un destacado abogado con unos clientes magníficos que pagaban muy bien. Y bueno, todo eso vamos a ver pues cómo dejó todo. Más tarde fue ascendido al rango de coronel y transferido al Departamento de Marina en Washington, D.C. Era muy respetado y en 1865, tras el asesinato de Abraham Lincoln, ayudó en la investigación del asesinato. Mientras vivía en Ohio, fue introducido al espiritismo por familiares que habían formado un círculo espiritista. Durante este periodo, Olcott se interesó en los estudios de psicología, hipnotismo, psicometría y mesmerismo. Después de regresar a Nueva York, Olcott se convirtió en miembro fundador de la Conferencia de Espiritualistas de Nueva York. También publicó cartas y artículos sobre temas espiritistas bajo el seudónimo de Amherst. En 1868 se convirtió en abogado especializado en seguros, ingresos y fraude. Una carta del secretario de Marina que nos deja ver la calidad de esta persona, que menciona de una completa integridad y rectitud, ninguna mancha sobre su reputación, sabiendo la habilidad de los villanos en puestos encumbrados. Ningún hombre en la posición del coronel Olcott, en una posición similar, lo había logrado. En 1874 se enteró de las sesiones de espiritismo de los hermanos Eddy de Chittenden, Vermont. Olcott despertó su interés y consiguió asistir como reportero y escribió un artículo para el New York Sun en el que investigaba a Eddy Farms. Por la materialización espiritual llevó a un artista para los dibujos del libro de Olcott, que fue Gente de Otro Mundo. Su artículo fue tan popular que otros periódicos como el New York Daily Graphic lo volvieron a publicar. Su publicación de su libro comenzó con sus primeros artículos sobre el movimiento espiritista. También en 1874, Olcott conoció a Elena Petrovna Blavatsky mientras ambos visitaban la granja Eddy. Su interés fundamental en el movimiento espiritista y su incipiente relación
con Blavatsky ayudaron a fomentar su desarrollo de la filosofía espiritual. Y comenta Blavatsky que obviamente no fue una casualidad. Era una persona a la que ya tenían vista los maestros de su calidad de persona, de su calidad moral, de su potencial, y fue elegido para formar parte del proyecto. En 1873, HPV había sido enviada a América con un propósito, y en la granja de los Eddy. Ahí me encontré a Olcott, enamorado de los espíritus, como posteriormente se enamoró de los maestros. Se me ordenó decirle que los fenómenos espiritistas, sin la filosofía del ocultismo, eran peligrosas y engañosas. Fui enviada por mi logia a defender la verdad del espiritualismo moderno, que en ese tiempo el espiritismo pues era hasta cierto punto ganancia, porque de alguna forma entre el materialismo y la religión pues mataban todo lo que había después de la vida, ¿verdad? Y que entonces con estas prácticas sabían que había algo más después de, pero obviamente hubo que hacer algunos ajustes, porque sí, la señora Blavatsky dejó muy claro que una cosa era el espiritismo y otra cosa era el espiritualismo. Y que ella era espiritualista, pero no por los fraudes de estos que practicaban la mediunidad. Inclusive, pues comentaba de los riesgos grandes que había con esas entidades que son muy pegados a la tierra, de muy baja vibración, y bueno, inclusive comenta, con asco, observé cómo esa entidad se impregnaba en uno de los asistentes a esas sesiones espiritistas y se absorbió como por todos los poros. En 1875, de marzo a junio, en Filadelfia pasó por un periodo de iniciación de graves y peligrosas pruebas. Cabe suponer como preparación para formación de la Sociedad Teosófica y promulgación de la Teosofía. En mayo del mismo año, Serapis, el maestro de los maestros Moria y KH, envía la primera carta a Olcott, donde hace alusión a las pruebas de iniciación de HPV. Le pide en varias ocasiones que la cuide y él está pendiente de esa situación, aunque también comenta que nadie puede hacer nada. Eso es un trabajo personal de quien está tomando esa iniciación, que depende de ella, que se va a encontrar con cosas que pensó que nunca se iba a topar, las cosas más horrorosas, y que nadie podía suavizar esa situación, ni ellos. Había momentos en los que parecía que estaba muerta. No tenía pulso, no tenía latidos de corazón, y así estuvo todo ese tiempo. Pero salió adelante, por supuesto. Es tomado como neófito de la Hermandad de Luxor. Sigue recibiendo cartas del maestro Serapis, otras 3. Agosto del 75 ya había pasado la crisis para la señora Blavatsky,
de esa iniciación. Llega William George con ella por primera vez. El 7 de septiembre de 1875 se reunieron con el fin de escuchar una conferencia. Se tornó tan animada que HPV le pasó un papel a George y a su vez a Olcott, que decía, ¿no sería bueno crear una sociedad para el estudio de estos temas? Y después estaba cierta discusión que decía que había sido idea de ella y Olcott no lo aceptaba, que era idea de él, pero dicen, bueno, pues finalmente queda claro que la idea estaba en el aire y que había sido enviada por alguien más de un orden superior, obviamente. En ese mismo día y en esa misma reunión, Olcott tomó la iniciativa, hizo la propuesta de formar a la Sociedad Teosófica, que fue aceptada en forma unánime, y lo eligieron como presidente y a George como secretario. De ahí partió, se inició el proceso de preámbulos y reglamentos, así como un libro de minutas y todo el proceso que sabemos que tiene que haber para la formación de una logia, de una sección. Y el 17 de noviembre de 1875 se declaró la fundación de la Sociedad Teosófica con un discurso inaugural del que se presenta algunos fragmentos. Este discurso me lo encontré ahí providencialmente, curioseando. Y bueno, dije, con el poco tiempo que tenemos, quizá el discurso, todo lo demás que es tan bibliográfico, el discurso yo nunca lo había escuchado ni lo había leído, por eso me pareció interesante. Esto corresponde al 17 de noviembre de 1875, fue la primera reunión de la flamante Sociedad Teosófica y esto es parte del discurso de Asunción. En tiempos futuros, cuando el historiador imparcial escriba un relato del progreso de las ideas religiosas en el presente siglo, la formación de esta sociedad teosófica, a cuya primera reunión bajo su declaración formal de principios que estamos asistiendo, no pasará desapercibida. Que es pues lo que induce a expresar con la más profunda seriedad que con total conocimiento de lo que he dicho es verdad, que es lo que me hace sentir no solamente contento, sino orgulloso de ser por un breve momento el portavoz y representante de este movimiento, arriesgándome al maltrato y tergiversación y todo tipo de viles agresiones. Es porque en mi alma siento que detrás de nosotros, detrás de nuestro pequeño grupo, detrás de nuestra débil, flamante organización, está el respaldo de un fuerte poder, al que nada puede resistir, el poder de la verdad, porque siento que solo somos la vanguardia que da los primeros pasos hasta la llegada de una organización futura más importante, porque siento que estamos alistados a una causa santa. Y esa verdad, ahora como siempre, es poderosa y prevalecerá. Porque veo a mi alrededor que una multitud de personas y credos muy distintas adoran por su absoluta ignorancia a personas y credos muy distintas. Adoran por su absoluta ignorancia a imitaciones y débiles supersticiones, y que solamente están esperando
que se les muestre la audacia y lo deshonestos en sus guías espirituales, que entonces puedan exigirles una explicación y así puedan empezar a pensar por sí mismos, porque siento como sincero teósofo que podremos dar a la ciencia tales evidencias de la verdad, de la filosofía antigua y una comprensión de la ciencia antigua para que se detengan sus tendencias al ateísmo y nuestros químicos, como lo expresó la señora Blavatsky, se pongan a trabajar para aprender un nuevo alfabeto de la ciencia en el regazo de la madre naturaleza. Como creyente en la teosofía teórica y práctica, tengo personal confianza de que esta sociedad será el medio que facilite tales irrefutables pruebas de la inmortalidad del alma que solo los tontos podrán negar. Creo en que llegará el momento en que el hombre se avergonzará de haber abogado por el ateísmo de cualquiera de sus formas, como lo estarán de aquí a 30 años quienes fueron dueños de un esclavo o apoyaron la esclavitud humana. Volvamos a los muy pocos años en el tiempo cuando William George Harrison era conducido por las calles de Boston sobre el ahorcamiento en 1857. Cuando visité al senador Hammond de Carolina del Norte, únicamente en mi carácter de estudiante de agricultura científica y sin tener nada que ver con la política, un periódico de Augusta sugirió que yo debería ir a prisión porque escribía para el Tribune, aunque solamente sobre agricultura. Habiendo pasado por esas experiencias y al ver cómo se revistieron totalmente las condiciones en manos de una veintena de años, siento que ni yo ni esta sociedad incurrimos en mostrar un poco de valor moral por una causa tan buena. Que el futuro hable por sí mismo. A nosotros nos corresponde dar forma al presente para generar lo que deseamos y nos aporte honor si somos sinceros con los demás y con nosotros mismos. Superaremos cualquier obstáculo, venceremos a cualquier enemigo y lograremos lo que todos pretendemos, la paz mental que proviene del conocimiento absoluto. Si estamos divididos, si somos irresolutos, contemporizados, jesuíticos, no lograremos como sociedad hacer lo que ahora está claramente a nuestro alcance, y los años futuros nos verán sin duda lamentar la pérdida de esta magnífica oportunidad que a pocas personas se le presenta en una sucesión de siglos. Nuestra sociedad, me atrevo a decir, no tiene precedencia. Desde los días en que los neoplatónicos y los últimos teurgos de Alejandría fueron diseminados por la aniquiladora mano de la cristiandad. Hasta ahora no se había intentado restablecer un estudio de la teosofía. Sí comprendo rectamente nuestro trabajo, es ayudar y liberar las mentes de las personas de la superstición teológica y de la dócil sumisión a la arrogancia de la ciencia. Sea mucho, poco lo que realicemos, creo que habría sido muy poco probable esperar algún resultado si el trabajo se hubiese comenzado en cualquier país que no proporcionara perfecta libertad política y religiosa. Sin duda, hubiera sido inútil intentarlo, salvo en uno en el que todas las religiones sean iguales ante la ley y en que la heterodoxia religiosa no se vea privada de sus derechos civiles. No, no somos ninguno de ellos, sino simplemente investigadores de propósitos serios y mentes sin prejuicios que estudian todo, demuestran todo y se han aferrado a lo que es bueno. Los hermetistas de la Edad Media fueron todos neoplatónicos
y de ellos aprendieron sus doctrinas. En algunos aspectos nos parecemos a ellos y sin embargo tenían dogmas que impartir que según nuestros reglamentos nosotros no podemos. Pero además, todos ellos creían en la teosofía, mientras que nosotros somos, salvo alguna excepción, simples investigadores, llevando a cabo una tarea mucho más difícil que la de ellos, pues no disponemos de ningún material preparado en el cual creer, sino que debemos crearlo por nosotros mismos. Pertenecemos a nuestra época. Incluso estamos a algunos pasos adelantados a ella, aunque algunos periódicos y panfletos más superficiales que veraces ya nos han acusado de ser reaccionarios, que retornamos de la luz moderna a la oscuridad antigua y medieval. Nosotros buscamos, inquirimos, no rechazamos nada sin causa, no aceptamos nada sin pruebas. Somos estudiantes, no profesores. Además, los discípulos de Zenón no solamente enseñaban que los hombres deberían estar libres de pasión o impávidos ante la alegría o el dolor, sino que deberían someterse a la ineludible necesidad por la que todas las cosas están gobernadas, y fundamos esta sociedad como muestra de nuestro descontento por las cosas como son y trabajar por producir algo mejor. Coronel Henry Steele Olcott. Y eso son solo unos fragmentos. O sea que falta todavía lo demás, pero con esta muestra yo creo que queda clarísimo la calidad, el nivel de los ideales de las personas, de su trabajo y el reconocimiento a este gran ser que con todas sus controversias, definitivamente el papel que él hizo permitió que tuviéramos y que tengamos en la actualidad una sociedad teosófica. Sin él prácticamente hubiera sido, si no imposible, muy complicado. No sabemos la trascendencia. Sí, es bien cierto que con la señora Blavatsky, sin la señora Blavatsky no tendríamos teosofía, sin el coronel Olcott no tendríamos sociedad teosófica. Que dicho sea de paso, todavía hay quien la minimiza, por no decir que la desprecia, que siente que no la necesita. ¿Será que no nos involucramos lo suficiente? ¿O no comprendemos? ¿O no aceptamos que todo el trabajo que se realizó para que nosotros estemos ahora en este lugar y en esta posición haya sido tan estéril para ellos y que elijan según mejores opciones? Pero en fin, pues se reconoce esta entrega desinteresada. Se dice que el coronel siempre estuvo patrocinando muchas situaciones de la sociedad, la compra de muebles, de inmuebles, como fue la sede internacional. Cooperó o la pagó, no sé, pero bueno, siempre estuvo patrocinando, siempre estuvo cooperando. Nunca recibió ningún tipo de retribución, dejó a sus clientes, que eran muy buena paga, dejó sus cargos gubernamentales, que seguramente tenía una excelente retribución, pero él decidió irse por un camino
no de ilusión, aunque bueno, como personalidad sabemos que hay mucha dificultad. Para él no fue la excepción. Según tengo entendido, él no tuvo iniciaciones en este ciclo de vida, pero seguramente como nada se pierde, seguramente que en la próxima llegará. Y bueno, pues prácticamente podría decir que después sigue que en el 78 reciben la orden de ir a la India, después de una travesía tremenda de meses en barco, y llegan a Londres y de Londres a Bombay. El coronel hace giras teosóficas, vamos a decir, también era un budista consumado y que trabajó mucho porque se modernizara, por así decirlo, el budismo. Escribió el catecismo budista que a la fecha está vigente, lo siguen usando. No sé, bueno, yo no lo conozco, pero está interesante también. Hay tanto material que, bueno, pues no lo acabamos. También se dice, ese dato no me quedó claro, pero bueno, porque no tengo exactamente la fuente, pero a él se le permitió, desarrolló esa facultad de la curación con mesmerismo. Entonces, en la primera etapa, como es parte de la energía del que da esa curación, esa sanación, se adherió mucho, porque en la primera etapa se registraron 8,000 casos de gente paralítica, ciegos, sordos. Seguramente nos recuerda algún maestro querido. Y en la segunda etapa, o sea, le dijeron ya, hasta aquí, ya párale, nosotros te avisamos, y al parecer hubo una segunda etapa con 6,000 casos. Y después de que hubo ahí algunas situaciones políticas en Nadiar con unos personajes ahí, esos agentes kármicos o maestros de la templanza, o no sé qué pasa con esa gente malagradecida, ingrata y todo lo demás, pues sí les afectó. O sea, no es el tema, pero bueno, sí les afectó en sus relaciones. Pero finalmente, de alguna manera, pues todos tomaron su lugar y el coronel tuvo un accidente en un barco del que pues ya no se recuperó. Y finalmente, a la edad de 75 años, realmente no era un anciano, el 17 de febrero de 1907 desencarnó y nos deja este legado para toda la vida. Seguramente cada 17 de febrero, todos los que estamos comprometidos con la causa, vamos a seguir generando esa tradición, y las nuevas generaciones lo seguirán haciendo y quizá vayan agregando a alguien más. Pues muchas gracias a todos. Perfecto. Pues Lulú, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Vamos a continuar con nuestra última ponencia de la noche, que es de nuestro hermano Guillermo Reyes. Guillermo nos va a hablar justamente de Charles Webster Leadbeater, quien encarna en este 17 de febrero. Y bueno, pues Guillermo, no sé si nos escuchas, bienvenido, este es tu foro, toma el tiempo que requieras y te escuchamos. Hola amigas, hola amigos. Los saludo con gusto en esta noche especial que se conmemora el Día de Adyar, y que fui invitado por la sección mexicana para hablar
Me tocó el tigre de la rifa porque si viéramos lo que se ha dicho y escrito sobre Charles Wester Leadbeater, han corrido ríos de tinta a favor, en contra, sobre todo mucho en contra. Curiosamente, más de 100 años después tiene grandes enemigos y tiene mucha gente que le está muy agradecida por la forma en que él fue. Él en su tiempo hizo algo que pocos hacen, es que cuando Blavatsky lo llegó a hacer también, que cuando fueron atacados no respondió a los ataques, únicamente dejó que los demás hablaran. Y muchos se han erigido en jueces autonombrados para criticarle y decirle y verlos con un presentismo, criticar las cosas sin que pasen los 3 filtros de Sócrates, que en alguna ocasión ya vimos y ya no repetiré en aras del tiempo. Pero bueno, voy a compartir algo que saqué, que preparé. En esta ocasión, no porque lo necesite, Leadbeater, finalmente son historias pasadas, es agua pasada. Platicando en alguna ocasión con Pablo Sender allá en Chicago, hablaba él de que había en uno de los gavetas de la señora Rada Burnier, la presidenta internacional, había unas cartas que en su momento, si se publicaran, deshacerían mucho de lo que se ha criticado con muy acremente y con muy mala leche en contra de Leadbeater, pero que la señora Rada optaba por no publicarlas porque decía que era mejor dejar las cosas así como estaban que andar revolviéndolas. Isaac Hawley también ha tenido acceso a esa información. Yo siempre quise saberlo porque es impactante ver todo lo que se ha dicho y escrito sobre él. Y bueno, pasamos al tema. Por cierto, les adelanto que va a ser casi un poco más corto de lo que debiera ser. Da para mucho, pero dentro de unos días más, en los primeros días de marzo, nuestro querido compañero y expresidente de la Asociación Mexicana, Enrique, va a hacer un trabajo que he estado colaborando con él precisamente para que le haga la presentación de la vida y obra de Leadbeater. Entonces, pues va a ser con él tendrán una ampliación más profunda y más concisa y más precisa sobre esto que estamos hablando. Estamos dedicando precisamente a Charles Wester Leadbeater. Aquí podemos ver algunas de las múltiples fotos que hay. Permítanme quitar esto de aquí, que esto estorba. Ok. Fotos donde está con Krishnamurti, donde está con la doctora Besan y diferentes poses que él tuvo. También fue miembro de la Iglesia Católica Liberal y fue miembro de la comasonería. Entonces fue masón y obispo. Había sido ordenado, como vamos a ver, sacerdote anglicano. Se me ha pedido hablar de la vida de la obra de Charles Wester Leadbeater y lo hago con gran agrado de mi parte, ya que es un buen ejemplo de la forma en la cual debería presentarse un esbozo biográfico, o sea, objetivo, informativo y equilibrado. Cuando era yo más joven parecía habitual que al escribir las vidas de hombres famosos se ocultaban todas las imperfecciones. Eso en México le llaman la historia de bronce. O sea, nos ponen a Zapata como el gran héroe, Pancho Villa, que también fue un medio psicópata criminal, lo ponen como un gran héroe. Después leen el lado bueno y casi no dicen el lado malo. Hoy en día algunos pseudobiógrafos se toman la molestia de enfatizar demasiado cualquier excentricidad sobre la exclusión parcial de logros positivos de sus asuntos. Presumiblemente para captar la atención del lector ocasional. Hacen como amarillismo un poquito, ¿no? Tipo la alarma, ¿no? La variada y activa carrera de un hombre como Charles Wester Leadbeater, sus diversas situaciones y su propia vital individualidad darán no pocas oportunidades al escritor más insulso para exagerar o desarrollar especulaciones interesantes. Leadbeater fue durante toda su vida un estudiante de los más profundos misterios del ser, un maestro de gran influencia y un prolífico escritor sobre lo que con frecuencia se denomina oculto. Fue un auténtico clarividente. El lenguaje del que disponía para compartir sus percepciones era a menudo, como es todo de la clarividencia, no hay cómo expresarlo, como cuando uno cuenta un sueño. Es bien difícil que el otro capte algo que es inanimado, que es muy personal, ¿no? Era a menudo inadecuado para su propósito. Los estudiantes de los campos de percepción extrasensorial y parapsicología tienen hoy en día a su disposición un dispositivo rico y variado de expresión. Es de hacer notar que los estudios contemporáneos hayan justificado y confirmado en varias ocasiones la obra pionera de Leadbeater. En su profundo significado, su franqueza, la que hace que uno regrese una y otra vez a la obra de Leadbeater. No solamente en la sociedad teosófica, algunos grupos que son, digamos, New Age y eso han retomado mucho de lo de Leadbeater, incluso hasta los gnósticos de Samael y algunas personas así, ¿no? Hombres de diferentes condiciones sociales, científicos, investigadores, médicos, clérigos, teólogos, atestiguan la validez de sus percepciones. Y vamos a ver cuáles sí y cuáles no. En efecto, para juzgar a HPB y en general para juzgar la vida de la obra de los genios, habría que situarse, eso lo dice Rosso de Luna en su biografía de una mártir del siglo XIX,
En efecto, para juzgar a HPB, y también en este caso a Leadbeater, y en general para juzgar la vida de la obra de los genios, habría que situarse en lo alto, en el alto plano en que ellos se han movido. Y esto es imposible a los hombres vulgares, con o sin talento, razón por la cual todos nuestros intentos de bibliografiarlos no son sino lamentables caricaturaciones, se los caricatura, porque el genio por cuya frente ha rozado una vez siquiera el soplo de la divinidad interior, que en él se empieza a ser ostensible como, diría un místico, es siempre un proteo, a quien la débil garra de los vulgares jamás podrá asir. Resulta siempre vanos, por tanto, todos los intentos de lograrlo, algo así como los movimientos de las manitas infantiles cuando quieran aprisionar en ellas la luna. Por eso mismo nuestro primer deber al escribir esa introducción a un esbozo como una biografía de la señora Blavatsky, también en este caso de Leadbeater, cual pretende serlo el presente, es el de prevenir al lector de que no vamos a echarnos de sesudos críticos, haciendo un examen imparcial, severo y justo de la vida y obra de aquella. Menguados jueces son siempre aquellos jueces que están no ya al nivel, sino a 1000 codos por abajo del enjuiciado. Muchos se autonombran jueces, sobre todo ha visto. Charles Wesley Leadbeater nació el 616. Ahí hasta en eso le han criticado, que él falseó su día de nacimiento. Finalmente se comprobó que sí nació el 17, por cierto, ya después de mucho debate y cartas que han sacado, porque muchos alegaron que había nacido el 16, porque habían escrito, bueno, hay un papel que sí decía que era el 16 y otros que decían el 17, pero parece que es más válido el 17. Nació el 16 de febrero de 1854 en Stockport, Cheshire, Inglaterra. Esos son los datos referidos en su certificado de nacimiento. Por alguna razón desconocida y en varias ocasiones fue dado por posterior como 17 de febrero de 1847. Y este dato es el que aparece en su pasaporte. Algunas veces las circunstancias hacen que errores de esa naturaleza sean más fáciles de aceptar que corregir, pero esto causó que en su carrera diese la impresión de que en cada periodo de su vida fuese 7 años más viejo de lo que era en realidad. Era un miembro sincero de la Iglesia de Inglaterra, un sutil y elevado clérigo. Tenía un cargo alto en la Iglesia anglicana y tomó parte activa como joven en la obra de la Iglesia de Todos los Santos en la calle de Margaret, Londres. Sintiendo que tenía vocación por el sacerdocio, solicitó la ayuda de su tío político, el reverendo W. Capes, miembro del Colegio de Queen Oxford y conferenciante de historia antigua. No se conoce qué estudios teológicos siguió, ni si el apoyo de su pariente y su propio carácter y dedicación fueron suficientes para garantizar su ordenación como diácono en 1878. Cuando llegó a ser uno de los curas en la parroquia de Cape de Bromshot, en Hampshire, fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1879. Vean que ya estaba en la Sociedad Teosófica cuando él era sacerdote. En cuanto al espiritismo, podría haber sido seriamente cuestionable el que un joven clérigo invitara, él le llamó mucho la atención el espiritismo, invitara a jóvenes a su casa a que le llevaran a Londres a tomar parte en sesiones con William Eglinton y con otros eminentes espiritistas del momento. No sabemos hasta dónde, a causa de esas actividades, llegó Leadbeater a convertirse en objeto de desaprobación local en su parroquia. En su andar imperturbable, él siempre fue imperturbable, lo criticaban y nunca, no sé, por su naturaleza acuariana, qué sé yo, él retaba, ¿no? Le trataba retar y no le valía lo que le dijeran, ¿no? Él probablemente no lo habría apenas notado y puede que hubiese prestado muy poca atención si lo hubiese tenido. Su propio inicio en esos temas vino a través de la lectura del artículo en The Daily Telegraph y por consiguiente intentó algunos experimentos en mesas inclinadas junto con su madre, la cual parecía compartir su curiosidad. Este empeño por el fenómeno físico lo llevó a contactar con el señor A.P. Sinnett, vicepresidente de la Sociedad Teosófica, en noviembre de 1883. A la edad de 29 años, Leadbeater se convirtió en miembro de la sociedad, incorporándose al mismo tiempo que el señor William Crookes, que ya hemos hablado, un científico que llegó a descubrir elementos químicos. El célebre científico también entró. Su propio relato, Cómo conoció la teosofía y la sociedad teosófica, fue publicado en el entretenido libro Cómo llegó la teosofía a mí, de 1930, y que editó la editorial Teosófica de Barcelona, por cierto. Por ahí anda circulando. Profundamente impresionado por el ideal teosófico, Leadbeater anheló ser discípulo de un maestro, como le sucede a muchos que entran a la sociedad. Incluso envió una carta con ese propósito por medio de un espíritu guía, que se llamaba Ernesto. Es toda una historia. En un espíritu guía de una sesión, ese espiritista le dijo que él podía contactar al maestro Cache. Y bueno, ese Ernesto estaba mintiendo. En marzo de 1884 no hubo respuesta, obviamente, en ese momento, pero en octubre, al regresar de una visita a Londres para despedir a Madame Blavatsky, que estaba de visita en Londres, encontró una carta esperándole en Liverpool. Era un manuscrito escrito en lápiz azul, tan característico de tales cartas de aquella época, y estaba firmado por K.H. Él recibe 3 cartas del maestro Cache, que consta. Decía que el escritor había observado sus pensamientos, o sea, que el maestro Cache había observado sus pensamientos y explicaba lo que no vio la carta, ¿no? Conllevaba al discipulado que él había deseado.
se sugería que sería muy útil que visitara la India durante unos pocos meses. En esa carta le dice que visite la India en unos pocos meses. Al recibo de la carta del 31 de octubre de 1884 fue un punto crucial en la vida de Leadbeater. Decidió que no podía escaparse de sus compromisos existentes por unos cuantos meses, sino que al contrario, que si escapara sería para el bien. Él se apresuró a regresar a Londres para informar de su decisión. Abandonó todo, incluso a su familia, para seguir su decisión a Madame Blavatsky. En Londres, durante las tempranas horas de la mañana del 1 de noviembre, recibió aún una más fenoménica carta. La señora Blavatsky la saca había una fogata, una hoguera, pues una chimenea, y del fuego saca una carta. Y esa es la segunda carta que él recibe del maestro Cachi, aconsejándole unirse a Madame Blavatsky en Alejandría, donde le aconsejan que siga a Madame Blavatsky, que va de regreso por la calumnia que habían hecho contra ella los Column. Quería pasar a Egipto a recoger pruebas en contra de los señores Column, y le dicen a él que él vaya también para allá, felicitándole como nuevo chela o discípulo. Fue aceptado en ese momento como chela del maestro Cachi. Mientras estaba en ese viaje hacia la India, una de las lecciones que Madame Blavatsky le imprimió, es lo que yo les decía, fue una fría indiferencia hacia lo que los demás pudiesen pensar o decir sobre él en términos de aprobación o desaprobación. Sus acciones ya habían mostrado que tenía mucha capacidad para desestimar actitudes convencionales. O sea, era rebelde. Confirmado y alentado por Madame Blavatsky, esta cualidad le convirtió en gran medida en una persona formidable y le hizo ser en ciertas ocasiones el centro de tormentas de controversia, como ha pasado. Llegando a Ceilán y conociendo a los miembros budistas de la Sociedad Teosófica, Leadbeater tomó los 5 votos, el Pansil, que también tomó la señora Blavatsky, y también tomó el Cod, como budista, ya que no estaban bajo ningún concepto en conflicto con su lealtad moral como cristiano. Se encontró en cordial simpatía con los esfuerzos del coronel Olcott, presidente de la Sociedad Teosófica, que acaba de relatar nuestra compañera Lulú, para reunir a los budistas de todos los países y clarificar las enseñanzas budistas fundamentales. El Olcott ha sido llamado el budista blanco. Hace este catecismo budista, que también existe editado por los de Barcelona, por la editorial Teosófica Española, el libro. Durante un periodo del otoño de 1885, mientras estaba viviendo solo en Ayar, el maestro oculto de Leadbeater, porque ahí ya recibe otro maestro, le dio instrucciones que le capacitaron para convertirse en clarividente. Él hace esas prácticas junto con Subba Rao, otro eminente teósofo de allá de la India. Para mucha gente eso fue lo que le dio significado al resto de su carrera, y muchos de los libros y artículos posteriores registraron la visión del mundo con una nueva facultad psíquica dada a él. Pero para él solo representaba un campo más amplio mediante el cual podía adelantar en el trabajo del maestro. Él no hizo ninguna, ojo con esto, él no hizo ninguna ganancia material de ello. Él siempre vivió muy pobre, en la austeridad total. Comía creo que un plátano por la mañana, y uno cuando ve la vida que llevaba era una vida de auténtica austeridad, y pudo haber hecho mucho dinero por las facultades que tenía. Ni siquiera lo intentó, sino que vivió una vida fría y austera dedicada a los ideales que había asumido. Parecía que no darse ninguna importancia personal. Para el psíquico acostumbrado, el deseo personal por satisfacer la curiosidad mediante la clarividencia es un apetito pronto saciado, como lo fue en el caso de Leadbeater, ya que nunca trató de beneficiarse de sus facultades. Muchos de aquellos psíquicos que posteriormente estuvieron en su presencia se dieron cuenta de esta maravillosa actitud y sintieron que debían quitar la importancia al asunto y no usar su conocimiento de una manera inapropiada. Eso es lo que se le enseñaba. Grandes y específicas barreras confrontan a cualquier clarividente o visionario en su estatura y capacidad que intenta comunicar lo que ve. Es muy difícil comunicar lo que están viendo. Está introduciéndose en un nivel de experiencia que es en efecto místico y suprarracional. Obras clásicas que se ocupan de experiencias internas en la variadas tradiciones definen claramente que el que ve la verdad está forzado al final a mirar más allá de las fronteras del dualismo cartesiano, más allá del dualismo de lo subjetivo y lo objetivo, del ser y del no ser, a un estado unitario en el que no hay otro, en la unidad, ¿no? En este modo, los supuestos epistemológicos de la comunicación normal no son por más tiempo adecuados para él. Muchas de las descripciones del Leadbeater sobre algunas experiencias conllevan inevitablemente a implicaciones de esta naturaleza. Para abreviar finalmente esta cuestión, cualquier vidente está necesariamente hablando de un mayor o menor grado como hombre de un ojo en el país de los ciegos. Está hablando cosas que otros no van a percibir, intentando transmitir a otros de lo que no tienen noción ni experiencia, ya que podemos solo comunicarnos en términos de la experiencia que compartamos. Él está forzado a usar comparaciones y un lenguaje metafórico, como se utiliza, parabólico, metafórico, retórico, que pueda por lo tanto inducir a un error al comunicar satisfactoriamente. El hablar en ese lenguaje metafórico
puede inducir a muchos errores. Por ejemplo, cuando él escribe sobre otros planetas, describió canales en Marte que en sus días se creyó que existían, pero que ahora se sabe que han sido ilusorios. También sus descripciones de acontecimientos del pasado lejano han sido cuestionadas como incoherentes con el conocimiento general de la escala del tiempo geológico y otros hechos, ¿no? De la antropología de la... ¿no? No obstante, a pesar de todas las descripciones de Leadbeater conllevan un sentido de ser basado en experiencia real, incluso cuando ellas no han estado de acuerdo con lo que nos han llegado a mostrar por la aplicación del material de los métodos científicos. Algunas cosas ya aplicando el método científico, como lo que dijo de Marte, pues no se sostienen. Sería completamente irreflexivo despreciarlas. Un ejemplo que sirve para confirmar la necesidad de suspender el juicio, que es lo que yo he hecho, se muestra en sus escritos sobre el átomo. En 1895, Leadbeater describió lo que él creyó ser el átomo físico ultérrimo, ¿sí? Los átomos de Coulomb que llegan a hablar. Con Annie Besant continuó investigaciones ulteriores con la estructura de varios elementos químicos. Juntos presentaron la obra Química Oculta, de la que se imprimieron varias ediciones, llegando a ser una colección muy comprensiva de todo aquello que habían escrito sobre esta materia. Sin embargo, esas descripciones del átomo, aunque fueran observables y consecuentes, no estuvieron correlacionadas con el átomo de las ciencias físicas, que ahorita nos enseñan, ordinarias. Los átomos de Leadbeater parecían no tener isótopos, o sea, variantes de un mismo átomo, que es un isótopo, ¿no? Y reflejar en muchos aspectos ideas del siglo XIX sobre las estructuras moleculares. No obstante, en 1978 el doctor S.M. Phillips presentó un caso convincente, secundado por referencias matemáticas al tal conocido comportamiento de las partículas subatómicas, demostrando que Leadbeater, al describir lo que había sostenido por átomo físico ultérrimo, había estado describiendo una de estas partículas subatómicas 69 años antes de que hubiesen sido descubiertas por la ciencia. O sea que no estaba tan mal. Vamos viendo. Sus capacidades psíquicas hicieron que rápidamente reconociera las cualidades de cualquier joven y en varias ocasiones estuvo capacitado para percibir las cualidades que le daría a un niño una carrera excepcional en la vida adulta. Uno de quienes reconoció esto fue en el singalés Jinarajadasa, quien fue con él a Londres. Él lo visualizó, igual que visualiza Krishnamurti. Y fue condiscípulo también del joven Sinet, del hijo de los Sinet, también fue su pupilo. A ellos se les unió el joven George Arundel. Ambos, Arundel y Jinarajadasana, hicieron carreras notables. Fueron autores de muchos libros e iniciadores de muchos nuevos movimientos y actividades. Por ejemplo, Arundel hizo el método Montessori. El método Montessori de enseñanza se llamaba Montessori Arundel inicialmente. Muchos libros e iniciadores de muchos movimientos y actividades. Y muchos años después ocuparon sucesivamente el cargo de presidentes de la Sociedad Teosófica. Personas que estuvieron bajo su cargo. La claridad y lucidez de sus escritos pueden a veces haber oscurecido su significado al hacer que lo que dijera pareciese muy sencillo. Él tenía esa facilidad, no sé, acuariano, de hacer que lo difícil pareciera fácil y propenso que fuese entendido de forma demasiado superficial por lectores menos reflexivos. Muchos se fueron a sus escritos porque tenían una lectura más ligera que el estilo más denso y menos coloquial de Madame Blavatsky, que es lo que se queja mucho, ¿no? Blavatsky es bastante denso para entenderse. Entonces él como que lo puso en términos más cotidianos, pero también eso puede ser un error, porque conlleva a más desviaciones. En 1906 vienen los escándalos. Las exploraciones de Leadbeater en otros campos lo convirtieron en el centro de una intensa controversia en América. Había dado consejo privado sobre problemas sexuales de la juventud, algunos chicos confiados a su cuidado educacional en Chicago. En las normas actuales, el consejo que dio era sobre masturbarse, básicamente. Parece más inofensivo y no puede ser interpretado como motivo de ninguna intención siniestra. En verdad era un consejo más conservador y menos permisivo que el consejo que hoy se da en muchos libros sobre la materia. Actualmente ya eso, lo ven de otra manera los sexólogos y los sociólogos, ya no se ve como el escándalo que era en esa época. Rápidamente se exageraron las quejas sobre lo que había aconsejado confidencialmente y muchas alegaciones veladas de conducta inmoral fueron emitidas. Leadbeater negó todo lo que creía que era falso, pero rehusó entrar en controversia o ponerse a prueba hasta que las alegaciones fueron impugnadas y desmentidas por otros. Otros salieron a la defensa. Él no se defendió. O sea, le valió. Simple y sencillamente dijo que eran lo que quieran, ¿no? Se retiró de la Sociedad Teosófica y se dedicó a las investigaciones clarividentes en Europa. Algo que hace una biografía de él, pero está hecha totalmente en contra de ese libro que se puede encontrar que se llama The Elder Brother. Yo tengo aquí también conmigo, luego se lo voy a enseñar, porque yo fui muy amigo de José Ramón. Y José Ramón iba a escribir una biografía sobre él, justamente que le llamaba Complot contra la Doctrina Secreta o el Leadbeaterismo. Es un libro que yo tengo aquí a mano, hecho por José Ramón.
Muy basado también en lo que hace Gregory Tillet. Gregory Tillet hace Elder Brother. Gregory Tillet no es teósofo, es un periodista investigador. Y alguna vez entró a los debates en la Teostalk de la Blavatsky, alegando sobre lo que él había dicho en su libro. En 1909 fue invitado de nuevo, la señora Besant, cuando se hace presidente, lo invita a que regrese. ¿Quién era la nueva presidenta de la Sociedad Teosófica para volver a ocupar su calidad de miembro de la sociedad? Así lo hizo y se asentó en Ayad. Posteriormente, en su vida se repitieron varios periodos, ecos y reacciones de las controversias de 1900. Eso de 1906 y el escándalo lo persiguió toda su vida, hasta la fecha. Muchos se refieren a él por ese escándalo. Y casi lo comparan con el padre Maciel o con alguien así como un pederasta. Lo acusaron de cosas que en verdad nunca se comprobaron nada de eso. Sí, el consejo que les dio sobre la masturbación sí fue cierto, porque está aquí, lo comenta en un libro que aquí les voy a mostrar también, que se llama El perfume de Egipto, que aquí lo tengo, se puede ver eso, acompañado de siempre de abusos hacia su persona. O sea, muchos lo criticaron acremente y ausencia de evidencia adversa. No había tal evidencia. Fue en Ayar en 1909 que Leadbeater se encontró con un niño de extraordinarias cualidades, el joven Jiddu Krishnamurti. Enseguida la señora Besa tuvo interés en el muchacho y coincidieron con él la impresión de Leadbeater. Preparó su educación. Los dos fueron, la doctora Besa y el señor Leadbeater, educaron a Krishnamurti. Posteriormente anunció a la señora doctora Besa al mundo que se movía hacia uno de esos acontecimientos cíclicos donde una nueva religión y una nueva cultura iba a tener lugar. Decía que si demostraba ser adecuado, Krishnamurti sería el vehículo. Nunca dijeron que él iba a ser él en persona. Iba a ser el vehículo a través del cual el maestro del mundo, el maestro de la nueva revelación de la verdad espiritual, hablaría al mundo. En 1915 se le unió en Sydney el otro obispo que se llamaba Wedgwood, un teósofo y ritualista entusiasta. Wedgwood inició a Leadbeater en los grados y ceremonias de la masonería, era comazón, y una rama masónica que admite a personas de ambos sexos. Esta se convirtió y siguen el Dharma ritual. Hicieron, la doctora Besant y Leadbeater hicieron un ritual para la masonería que se llama el Dharma ritual. Esta se convirtió para él en un nuevo campo de actividad junto a la formación de la Iglesia Católica Liberal. La gran actividad de Leadbeater en la iglesia y el gran número de gente que le siguió, uniéndose a ella, produjo reacciones notables en la sociedad teosófica. Él tendía a ver toda aspiración y actividad espiritual como un único trabajo, y la necesidad de la sociedad teosófica de una cierta neutralidad, libre de compromiso y disociado de otros movimientos, no era una consideración que él pareciera importarle. O sea, él sí juntó los movimientos, tanto Iglesia Católica Liberal como masonería como teosofía. Aparte de temer ser abrumado por un nuevo movimiento, muchos de los miembros de la sociedad eran activamente hostiles a la Iglesia Liberal, respaldando la crítica adversa de Madame Blavatsky, porque Blavatsky sí fue bastante anticlerical. Los comentarios sarcásticos hacia las iglesias y clérigos y las supersticiones y explotaciones a las que daban origen. Así siempre Blavatsky se dirigió. Curiosamente, Blavatsky atacó mucho al catolicismo romano. Casi no atacó porque ella era de la iglesia ortodoxa griega y ella no ataca a la iglesia ortodoxa griega. Es curioso eso. Bueno, la sangre llama, ¿no? En 1922 se adquirió una casa grande llamada de Manon, que dominaba el puerto de Sydney, y allí el obispo Leadbeater vivió con una comunidad residente que llegaron de muchos países para aprender de él, incluyendo una alta proporción de jóvenes de ambos sexos. Al mismo tiempo sucedió a Wedgwood como obispo presidente de la Iglesia Católica Liberal, y el Manon fue el casi principal centro de actividad teosófica a nivel mundial en Australia. Justamente José Ramón vivió ahí en el Manon. Después de la gran gira por Europa en 1930, en el que se asentó en Ayar, él era una figura benigna y venerable, y un centro activo de enseñanza, inspiración y actividad. La señora Besant murió en Ayar en septiembre de 1933. A comienzos de 1934, el obispo Leadbeater proyectó visitar nuevamente Sydney. De camino se enfermó y murió en Perth, al oeste de Australia, el 1 de marzo, unas cuantas semanas después de cumplir 80 años. Una vida dispuesta al coraje y a la lealtad indómita. La impresión de estas cualidades en Leadbeater es sublime por esta confianza imperturbable que tan fuertemente sugiere un hombre que sabía a dónde iba y qué era lo que tenía que hacer. Esto lo demostró a muchos en cierta medida. Uno que tiene autoridad y continúa ejerciendo una influencia poderosa en las mentes y las muchas generaciones por venir. A la visita que se le extrae de él no puede citar un pasaje más característico de sus escritos que las siguientes frases escritas desde Ayar y publicadas en Pláticas sobre el sendero del ocultismo, o intentando descubrir un orden mayor de experiencia, dijo él: se puede dar alguna sugerencia sobre ello. Decimos que toda conciencia es una, que todo el mundo es uno, que todo el amor es amor divino, que toda la belleza en él es la belleza divina,
que toda la santidad del mundo es la santidad de Dios Cristo. Comentó que cuando un hombre se le acercó y le dijo, maestro bueno, él respondió, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, y ese es Dios. La bondad de un hombre es la bondad de Dios mostrándose hacia afuera, y toda la belleza y la gloria del mundo, tal como la vemos en la tierra y en el mar y en el cielo, no es nada sino parte de la belleza divina. Y así como nos elevamos de nivel en nivel, más y más vemos que esa belleza se abre ante nosotros hasta que aprendemos a ver toda esa belleza a través de toda cosa bella. Todo es uno. Cuando eso se aprende, la gloria de los divinos será vista y a través de todo y todas otras bellezas a través de aquellas. Así, cuando un paisaje bello se abre ante nosotros, no será meramente la escena de la que admiremos, sino todo lo que sugiere, la totalidad infinita de lo cual es solo una diminuta parte. A través de esta felicidad experimentaremos algo de la gloria eterna y a través de ese amor realizaremos el amor eterno. Es solo de esta manera como un avance mayor puede venir cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos no somos nada, sino un punto en la totalidad. Entonces nuestra conciencia está en condiciones de convertirse en Él. Así a través nuestro, Él puede ver toda esta belleza y nosotros como Él también podremos verlo y realizarlo. Imagen del arquitecto y es cuanto por el momento. Excelente, hermano. Pues muchísimas gracias por esta gran ponencia. Hemos ya, bueno, terminado con nuestras exposiciones. Nos llevamos pues una tremenda conclusión, que es este día de ayer, pues no debemos relacionarlo con los ladrillos, con la obra física. Cuando hablamos de adiar, pues justamente estamos hablando de tal vez un centro de energía, este centro de luz donde se concentró pues el trabajo de los maestros y que definitivamente influyó e inspiró pues en estos personajes, ¿no? Personajes como Leadbeater, personajes como el Coronel Olcott y otros tantos. Por tanto, bueno, pues lo que nos queda es seguir valorando ese trabajo de estos maestros que nos han antecedido, investigarlos con una mente abierta, como bien lo comenta justamente nuestro hermano, una mente abierta, objetiva, no estar cerrados a viejos conceptos que pueden ser lo suficientemente cerrados. Y bueno, pues seguir trabajando para que este centro de actividad que iniciaron los maestros pues continúe y bueno, pueda seguirse permeando este conocimiento tan valioso. Pues hermanos, muchísimas gracias por esta sesión, gracias por acompañarnos. Leonor, no sé si quisieras comentar algo para cerrar esta sesión. Sí, pues igual agradecer agradecer a todos los que están aquí presentes en nuestra sesión. Este día, pues obviamente lo dedicamos a Adyar, agradecer a la Logia Aura, al presidente de la Logia Aura y obviamente a nuestros 4 exponentes que estuvieron aquí, Tere Ayala, Lourdes Negrete, Guillermo y nuestro ex director de la Sociedad Teosófica y festejado, Enrique Sánchez, que aquí le mandamos un abrazo y y agradecer a todos por estar aquí. Y sí, efectivamente, Adyar es en nuestra sede, ahí se encuentra, decidieron que fuera ahí y yo que he tenido la oportunidad de visitar, la verdad, para mí es como algo energético muy importante. Sí hay una sensación muy distinta, parece como si fuera otra parte del mundo. Entonces, pues agradezco mucho, Manuel, muchas gracias. Al contrario, Leonor. Ahora fue el elegido ahora. Hombre, un honor y un gusto. Perfecto, hermanos. Bueno, pues hemos terminado nuestras actividades de hoy. Que tengan una excelente noche. Como siempre, pues el recordatorio los esperamos los lunes para quienes están en el estudio de Isis Sin Velo y bueno, nuestras pláticas de todos los jueves. Que pasen una excelente noche, un abrazo a todos y ya nos estaremos escuchando. Sí, los esperamos el sábado, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Felicidades, Enrique, por tu cumpleaños. Muchas gracias. Sí, muchas felicidades.